Mi esposa sabía que su familia me hacía ciberbullying y nunca dijo nada hasta que la confronté y me confesó todo, pero supe jugarles en contra y ellos terminaron humillados y peleados. Voy directo al grano. Hace casi un año descubrí que la familia de mi esposa tenía un grupo privado en Facebook donde me hacían ciberacoso. No eran bromas inocentes ni memes tontos, eran publicaciones diarias burlándose de mi apariencia, mi manera de hablar y hasta de mi trabajo. Un día, por pura casualidad, vi en el celular de mi esposa una notificación que decía: "Tu primo publicó en el grupo #elcalvoopina". Y ahí me entró la curiosidad. ¿Qué grupo? ¿Qué calvo? ¿Yo? Obvio, era yo. Cuando logré entrar, me encontré con una galería completa de humillaciones. Capturas de mis estados de WhatsApp con stickers de payaso pegados encima, fotos mías en reuniones familiares con Photoshop mal hecho, en una me pusieron en el cuerpo de un bebé con pañal, en otra me reemplazaron la cabeza con una papa. Y lo peor, videos míos hablando en cumpleaños o reuniones ralentizados para que pareciera que estaba borracho. Lo que más me golpeó no fue solo el nivel de creatividad cruel, sino que todos los familiares de ella participaban, tíos, primos, hermanos, hasta su propia madre se reía, con comentarios como: "¿Qué paciencia hay que tener con este mueble?". Me sentí desnudo, como si todo lo que hacía estuviera siendo observado para burlarse después. Lo más fuerte fue ver a mi esposa reaccionando con caritas de risa en varias publicaciones. Ella lo sabía desde hace tiempo y nunca me dijo nada. Esa misma noche la confronté, le pregunté directo: "¿Tú sabías de esto?". Ella me miró con cara de "me descubrieron" y lo admitió. Dijo que al inicio le incomodaba, pero que luego solo eran bromas familiares y que no quería hacer drama por tonterías. Me exploté, le dije que yo no era una caricatura para entretener a su familia, que si a ella le parecía gracioso verme reducido a un chiste, entonces éramos dos contra todo su clan. La pelea terminó con un silencio incómodo. Yo en el sofá con el corazón ardiendo, ella en la cama como si hubiera sido yo el que exageraba. Pero no iba a quedarme ahí. Si ellos me habían expuesto, yo también iba a sacarles los trapitos sucios. Y créanme, lo que encontré después no solo me dolió, me dejó con una mezcla de rabia y risa amarga que todavía no se me borra. Después de la primera confrontación, no pude dormir. Me levanté a las 3 a.m., me serví un café y abrí de nuevo el grupo de Facebook. Me quedé horas revisando cada publicación, cada comentario, cada reacción. Y en el proceso empecé a notar algo raro. Ellos también se traicionaban entre sí. Había capturas de pantalla donde se burlaban de uno de los primos por ser el eterno universitario que lleva 8 años en la misma carrera. Otro post era un meme del cuñado que presume su carro, pero en el grupo lo llamaban el Uber humano. Incluso la mamá de mi esposa tenía un apodo, la generala de los chismes. Era como un circo, donde cada uno tarde o temprano pasaba a ser el payaso. Yo solo era el invitado estrella. En ese momento se me ocurrió una idea que mezclaba venganza con un toque de humor negro. Guardé todo, absolutamente todo, capturas, fotos, los comentarios más venenosos. Armé una carpeta en mi laptop que titulé Museo de la Hipocresía Familiar. La oportunidad de usarla llegó más rápido de lo que esperaba. Ese fin de semana fuimos a un almuerzo familiar. Estaban todos, tíos, primos, hermanos, y la tensión era tan espesa que podía cortarse con cuchillo. Yo me sentía como si llevara una bomba en el bolsillo. En un momento, alguien me dijo en tono de burla: "Oye, ¿y cuándo te crece el pelo?". Las carcajadas llenaron la mesa, todos riéndose, incluso mi esposa bajó la mirada, sin defenderme. Yo respiré hondo, saqué mi celular, lo conecté al televisor y dije: "Ya que estamos de humor, les preparé un show". Le di play a una presentación de diapositivas que armé con todas las capturas del grupo. Fotos editadas, apodos, comentarios maliciosos, todo desfilando en pantalla gigante frente a sus caras. El silencio fue inmediato. Algunos se pusieron pálidos, otros rojos como tomates. Un primo casi se atraganta con la carne. Y ahí, como si fuera un stand-up comedy involuntario, exploté en risa y solté: "Miren qué talento tienen para humillar, hasta parece que ensayaron". La sala quedó dividida, unos incómodos, otros muertos de vergüenza, y la mamá de mi esposa intentando apagar la tele mientras gritaba: "Eso era privado, no puedes mostrarlo". A lo que respondí:
Ah, ¿privado como mi dignidad? Fue glorioso, una humillación visual de regreso en su propia cancha. Mi esposa, en cambio, estaba que ardía, no porque su familia quedara expuesta, sino porque yo exageré. Me dijo que era inmaduro y que solo empeoraba las cosas. Esa noche, de regreso a casa, me soltó la bomba. Si no aprendes a llevarte con mi familia, esto no va a funcionar. Y ahí lo entendí. No era solo un tema de memes, era un tema de lealtades, y claramente la mía no era su prioridad. Pero lo que ella no sabía es que yo todavía tenía un as bajo la manga, algo que, si lo soltaba, no solo los iba a avergonzar, sino que iba a cambiar el rumbo de toda la relación. La bomba que yo tenía guardada no era poca cosa. Entre tantas horas revisando el grupo de Facebook, encontré algo que iba mucho más allá de los chistes crueles hacia mí. Era un secreto que involucraba directamente a mi esposa. Un primo había subido capturas de una conversación privada entre él y ella. En esas capturas, mi esposa no solo se reía de los memes que hacían sobre mí, sino que también lo alimentaba con material. Cosas íntimas que yo le contaba, fotos mías que yo le mandaba a ella con confianza, incluso anécdotas vergonzosas de mi infancia que yo le había compartido en confianza. Ella misma era una de las proveedoras de munición para el ciberacoso. Cuando vi eso, sentí un vacío en el estómago. El peor enemigo no era la familia, era ella. Pasé días callado, planeando cómo enfrentarla, hasta que un viernes por la noche mientras cenábamos le dije, ¿sabes qué es lo peor? Que no fueron solo ellos, fuiste tú. Ella se quedó congelada, como si le hubiera leído la mente. Intentó negarlo, pero cuando le mostré las capturas, su cara se desmoronó. No pidió disculpas, no lloró, no me abrazó. Lo único que dijo fue, no deberías haber revisado esas cosas. Esa respuesta fue como una patada en el pecho. ¿Yo era el culpable por haber descubierto la verdad? ¿Así funcionaba su lógica? Decidí dar el segundo golpe. Al día siguiente, reuní a parte de la familia en una videollamada y compartí esas mismas capturas. Les dije, aquí tienen a su cómplice número 1. La que los alimentaba soy yo. Bueno, no yo, sino mi propia esposa. La reacción fue una mezcla de risas nerviosas y tensión incómoda. Uno de los tíos se tapó la cara, otro primo escribió en el chat, «¡Wow! ¡Qué bajo! Hasta para nosotros». Y ahí, en plena videollamada, explotó una guerra interna. Se acusaban entre ellos, se gritaban, se salían del grupo. El circo familiar colapsó en vivo. Y mi esposa me miraba con un odio frío, no porque la hubieran descubierto, sino porque yo me había atrevido a exponerla. Esa noche dormimos en camas separadas. Al día siguiente me dijo lo que ya sabía que venía. Esto ya no tiene arreglo. Yo esperaba sentir tristeza, en vez de eso sentí alivio, porque en medio de toda la rabia y la humillación entendí que yo había estado peleando por alguien que jamás peleó por mí. Pero lo más irónico es que la historia no terminó ahí, porque después de la separación descubrí que alguien de su propia familia se había puesto de mi lado, y ese giro fue tan inesperado como hilarante. Después de la separación me fui a vivir solo. La casa estaba en silencio, y aunque al inicio dolía, con el tiempo me empezó a saber a libertad. Pensé que nunca más iba a saber de su familia, pero resulta que la vida todavía tenía un último giro reservado. Un día recibí un mensaje inesperado en Facebook, era de su hermana menor. Me escribió, «Lo que hicieron contigo fue asqueroso, yo siempre estuve en contra, pero nadie me escuchaba, y la verdad me dio gusto cuando les mostraste todo en la pantalla grande». Al principio pensé que era una trampa, pero luego me contó detalles de cómo ella también era blanco de burlas en ese grupo. A ella la llamaban la invisible, porque no seguía el juego, y hasta le hacían memes con su cara puesta en personajes de fondo. Ella había sido víctima tanto como yo, pero nunca se atrevió a enfrentarlos. Empezamos a hablar seguido, y no fue nada romántico ni novela barata, simplemente por primera vez alguien de esa familia me hablaba con sinceridad. Reímos recordando los momentos absurdos de la humillación colectiva. ¿Recuerdas cuando te photoshopearon con pañal? Me dijo, yo juraba que ibas a explotar ahí mismo, pero lo que hiciste con la presentación fue épico. Y ahí, por primera vez, pude reírme de mí mismo. La ironía es que en ese circo de ciberacoso terminé encontrando a alguien que entendía exactamente lo que yo sentía. En paralelo, mi exesposa intentó quedar como la víctima frente a sus amigos y conocidos, diciendo que yo la había traicionado públicamente, pero las capturas hablaban por sí solas, y más de uno dejó de darle la razón.
Algunos incluso me escribieron en privado diciéndome que habías tenido valor al enfrentar a toda la familia. Al final, el grupo de Facebook murió. Lo cerraron por la cantidad de peleas internas y porque se filtraron cosas que los dejaron a todos en evidencia. Esa familia, que se creía unida en el humor, se terminó destruyendo desde adentro. Y yo aprendí algo doloroso pero liberador. La lealtad no se mide en palabras bonitas ni en risas compartidas, sino en cómo te defienden cuando no estás presente, y ella nunca lo hizo. Hoy camino más ligero, sin cargar con el peso de ser la burla de nadie. Si me ven como un chiste, al menos ahora soy el que cuenta la historia. Y créanme, la carcajada final siempre fue mía.